Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a las Rápidas del Profe, temporada número 2. Y bueno, el día de hoy le damos continuidad al tema del episodio anterior acerca de la corrupción durante la 4T, si realmente la cuarta transformación está logrando precisamente eso, transformar al país, erradicando la corrupción, que esa fue la bandera de campaña y la parte medular del discurso político de Andrés Manuel López Obrador, quien a la fecha asegura y afirma que ya no existe la corrupción aquí en México. Y bueno, el día de hoy, para tomar como un punto de análisis y referencia este tema de la corrupción, pues vamos a hablar de uno de los mayores escándalos que han existido durante la 4T. Ya después de 3 años ya no se le puede seguir echando la culpa a los gobiernos anteriores. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del colapso de la línea 12 del metro. Bueno, vamos a comenzar hablando que la línea del metro, para quienes no sepan, es una obra de infraestructura que se construyó en la Ciudad de México a partir de el año 2008. Inicialmente esta obra se había presupuestado en 15,000 millones de pesos, terminó costando más de 24,000 millones de pesos. En la obra, el gobierno del Distrito Federal, en aquel entonces no era la Ciudad de México, era el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal le otorgó esta obra a 3 empresas, a Grupo ICA, quien históricamente ha sido la empresa constructora con más contratos asignados para el desarrollo de líneas del metro en la Ciudad de México, Alstom Transport México, una filial en México de la poderosa empresa francesa Alstom, dedicada al desarrollo de tecnología y equipo para sistemas de transporte colectivo y masivo. Y finalmente tenemos a Grupo Carso, es uno de los conglomerados más grandes e importantes en México y creo que de América Latina, quienes controlan y operan pues una gran variedad de empresas, tanto en el ramo comercial, de comunicaciones, industrial y de consumo, y que bueno, pues son controladas por el multimillonario y hado madrino de nuestro AMLO, Carlos Slim. Y bueno, pues ahora ya sabemos quiénes estuvieron detrás de la ejecución de esta obra, y es importante dar este dato porque conforme avancemos en nuestro análisis nos vamos a dar cuenta de cuál fue el final de esta llamada investigación que hicieron las autoridades de la Ciudad de México, ya actualmente, cuando se colapsó la línea 12 del metro. Y bueno, pues vamos a empezar resaltando puntos importantes. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación realizó 3 auditorías diferentes a este proyecto durante el periodo de su ejecución. Y estas auditorías tomaron lugar en los años 2009, 2010 y 2011. La primera auditoría de 2009 generó un dictamen negativo. Esto quiere decir que encontraron inconsistencias en la auditoría. Uno de estos puntos de inconsistencia era que había un problema muy grande en el manejo del proyecto. Para empezar, se indicó que las obras se estaban llevando a cabo sin un plan ejecutivo y ni un análisis previo del costo-beneficio para los tramos que fueron modificados. Esto tomando en cuenta que estamos hablando que empezó la obra en 2008, en 2009 ya estaban teniendo problemas en la conclusión de la obra porque pues no les quedaba, tan maleta estaba el proyecto que no les quedaba. ¿Qué es el plan ejecutivo? Bueno, el plan ejecutivo es un documento donde se presenta de una manera muy breve y muy eficiente un plan de negocios. Y un plan de negocios, pues es un documento, ¿verdad?, mucho más amplio, más detallado, en el que se plantea un nuevo proyecto comercial centrado en un bien o en un servicio o en el desarrollo de una empresa. Si no hay plan de negocio, quiere decir que no hay una planeación adecuada, y esto pues obviamente va a afectar en los resultados del proyecto eventualmente. También la Auditoría Superior de la Federación identificó un conflicto de intereses. Ojo, este nombre que vamos a ver de Enrique Orcasitas, ¿ok?
el encargado del proyecto para el gobierno del Distrito Federal en aquel entonces, era hermano de uno de los directivos de Grupo ICA. Y ojo, si se dice que hay conflicto de intereses, quiere decir que esta relación entre hermanos puede generar problemas o conflictos en un presente o en un futuro. Y es exactamente lo que sucedió y lo vamos a analizar más adelante. Después, al mismo tiempo, se realizaron modificaciones al costo y anticipo del proyecto que iban en contra de los intereses del gobierno del Distrito Federal. Aún con esto, Marcelo Ebrard, quien era en aquel entonces el jefe de gobierno de la Ciudad de México, no hizo absolutamente nada. Obviamente que cuando la Auditoría Superior de la Federación entrega estas auditorías, obviamente que el jefe de gobierno es uno de los que son enterados de primera mano por obvias razones, así que no ignoraba todos estos hechos y aún así decidió no hacer nada. Vamos a hablar de la cronología de la línea 12 desde la inauguración hasta el accidente. En el año 2008 inicia la construcción. 30 de octubre del 2012 se inaugura la línea 12. En el año 2014 se cierran 11 de las 20 estaciones para corregir fallas múltiples, y esto fue en el tramo de la zona elevada entre Tláhuac y Culhuacán. 19 de septiembre del 2017, el terremoto causó daños severos a diferentes estructuras en la Ciudad de México, incluyendo varios tramos elevados de la línea 12. Se realizaron más reparaciones en el 2017. Y finalmente viene el fatídico 3 de mayo del 2021, cuando se colapsó un tramo del paso elevado entre Tezonco y Olivos. Todas estas banderas rojas que se generaron desde el 2014 y en el 2017, donde se hacen reparaciones múltiples, eran suficientes para que en aquel entonces se hubieran hecho peritajes, y que si se hicieron, debieron de haber mostrado que había fallas en la ejecución de la obra, mismas que en la última investigación que se llevó a cabo ya por el gobierno de la Ciudad de México, se demostró que esa fue la causa por la cual colapsó la línea 12. Así que si nosotros tomamos en cuenta los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, pues sí existían los elementos suficientes para fincarle responsabilidad legal a varios involucrados durante la construcción de la línea 12, pero en esos años, no cuando se colapsó, sino desde aquel entonces. Sin embargo, el gobierno de Marcelo Ebrard no llevó a cabo ya ninguna investigación, simplemente le dio carpetazo y silencio total, al estilo del PRI y del PAN, pero ahora perpetrado por el hijo pródigo, en aquel entonces, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, en el periodo en que se construye la línea 12 del metro, 2008 a 2012, bajo el gobierno de Marcelo Ebrard, pues se dan todas estas banderas rojas e irregularidades que ponen en evidencia que hubo malos manejos y que había muchas situaciones que eran preocupantes al corto, mediano y largo plazo, y simplemente pues no se hizo absolutamente nada. Vamos a mencionar, ¿verdad?, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para determinar las causas del colapso de la línea 12. También el gobierno de la Ciudad de México ordenó una investigación independiente paralela a una empresa noruega que es DNB. Los resultados fueron contundentes en las dos investigaciones y la conclusión era que el colapso fue fundamentalmente originado por los errores en su construcción, mismos que ya se habían advertido y que no se les tomó en cuenta. Al terminar la investigación de la Ciudad de México, anunció el gobierno de la Ciudad de México anuncia que se iba a presentar una denuncia contra exfuncionarios encargados de la construcción de la obra, lo cual me parece bien. Dato curioso es que después de hacerse pública esta información de que se iban a presentar cargos, el despacho del abogado Gabriel Regino informó públicamente que los exfuncionarios, o sea, varios de ellos, ya eran clientes de él,
y que ya habían sido notificados. No es raro que la mayoría de estos funcionarios ya estaban representados por el mismo abogado, como si estuviera planeado, ¿no? Pero bueno, si según AMLO no hay corrupción en su gobierno, y mucho menos en su presidenciable Claudia Sheinbaum, pues vamos a tomarlo como que así es. Pero los hechos señalan otra cosa totalmente diferente. Otro punto que llama la atención es el hecho que solo se buscó presentar denuncia en contra de los exfuncionarios, que sí, había funcionarios en el gobierno del Distrito Federal en aquel entonces, que obviamente tendrían que ser responsables y dar cuentas de lo sucedido. Pero ¿qué hay de Marcelo Ebrard? Él era el jefe de gobierno y él recibió los resultados de la auditoría que mostraba ya irregularidades en la obra y no hizo nada al respecto. Y por otro lado, ¿qué hay de los empresarios? ¿Por qué no castigar a Grupo ICA? ¿Por qué no castigar a Grupo Carso y a la empresa francesa que proporcionó el equipo? No se hizo absolutamente nada. Únicamente AMLO sale en rueda de prensa diciendo que ya el magnate Carlos Slim y su empresa Grupo Carso habían declarado que ellos se van a encargar de hacer las reparaciones sin que eso le cueste al erario público, sin que el gobierno de la Ciudad de México tenga que gastar absolutamente nada. Y yo creo que eso es lo mínimo que tenían que hacer, pero creo que también se les debió de haber fincado una responsabilidad legal a todas las empresas involucradas en la obra, no solo a un grupo selecto de funcionarios. El problema principal de la corrupción en México, como todos lo sabemos, es la impunidad. Y una vez más nos damos cuenta como, la justicia en México es muy selectiva, sigue existiendo el compadrazgo, el amiguismo, y sigue existiendo la impunidad descarada y abierta, porque solo se busca taparle el sol con un dedo, tapar el ojo al macho para salir del apuro y ya. En este gobierno hasta ahora estamos hablando de que ha habido escándalos junto con la línea 12 del metro. El colapso de la línea 12 del metro es solo uno. Que hay de Pío López Obrador, que lo manejamos, lo comentamos en el capítulo anterior. Que hay del estilo de vida de Andrés Manuel López Obrador, de todos los contratos de obra pública que se han asignado de manera directa y sin licitación a empresas patito que están relacionadas con muchos morenistas. No hay explicación que se haya dado, no hay documentación que ampare que estas obras han sido ejecutadas de manera lícita o que fueron asignadas de manera lícita, o que hay simplemente una razón de peso por las cuales se asignaron así. Como tampoco hay explicación de por qué, después de que se perdieron tantas vidas en el colapso de la línea 12 del metro, no se está haciendo absolutamente nada para responsabilizar a las constructoras que estuvieron involucradas directamente en la construcción de esta obra de infraestructura. A mí me parece lamentable que el gobierno siga insistiendo, el gobierno federal bajo Andrés Manuel López Obrador sigue insistiendo de que la corrupción ya se acabó, cuando este gobierno está dando síntomas, y no síntomas, sino ya dolores de parto tremendos, mostrando el nivel de corrupción que sigue existiendo en nuestro país, el nivel de impunidad que sigue existiendo en nuestro país. Siendo así, si acabar con la corrupción era la cimentación de la 4T, entonces no hay ninguna transformación, no hay ningún progreso. Esto fue más de lo mismo, nos volvieron a dar a tolazo con el dedazo. Así que bueno, aquí está el análisis del día de hoy. Les agradecemos que nos acompañen, no se pierdan el próximo episodio. Vamos a hablar acerca del periodismo en México y qué tan peligroso es ser periodista aquí en nuestro país. Gracias y hasta la próxima.